Un cordial y caluroso saludo, les habla Jefferson Vélez Castro. Nos encontramos en la fase número 5 denominada Estructura del Delito del curso de Derecho Penal General con código 251010, dirigido por la doctora Jenny Marlody Arias Durán del programa de Derecho, mayo del 2023. Abordaremos en un primer paso las figuras del derecho penal de autoría y participación, así como las modalidades y dogmática aplicable, también los dispositivos amplificadores del tipo penal, para en un segundo paso analizar los casos de Nazario, Gervasio y Cleóbulo postulados en la guía de actividades y terminar con las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo del presente material. Figuras del derecho penal de autoría y participación, modalidades y dogmática aplicable. Los artículos 29 y 30 del Código Penal colombiano presentan los conceptos de autoría y participación en el marco del derecho penal. El artículo 29 define el autor como la persona que lleva a cabo la acción penalmente sancionada, sea de manera directa o mediante el uso de otro como instrumento. En este artículo también se subraya que los coautores son aquellos que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo a la importancia del aporte. En este artículo también se incluyen como autores o se considera autor aquel individuo que actúa representando de manera legal o de hecho a una empresa, organización o persona y realiza la acción penalmente sancionada. De otra parte, en el artículo 30 del Código Penal colombiano se refiere a los partícipes como aquellos que instigan a otro a cometer un delito, determinadores o aquellos que ayudan en la realización del delito o prestan ayuda posterior para la materialización de esta, que se consideran como cómplices. Hay que tener en cuenta que la participación, bien sea desde el lado de la complicidad o la determinación, es una figura esencialmente dependiente o accesoria de la autoría, porque solo en tanto exista el autor podrá existir un partícipe, es decir, dado que los partícipes no tienen el dominio del hecho por contribuir en la realización de una conducta punible ajena, su situación jurídica depende de forma directa y exclusiva del autor, y esto es lo que denominamos como principio de asesoriedad. Por tanto, pues la conducta de los partícipes es punible si y solo si se verifica que el autor realizó una conducta típica y antijurídica, pues por lo menos en el grado de tentativa. La autoría tiene diversas formas de ser manifestada. Autoría directa. La autoría directa es cuando el sujeto de modo directo y personal realiza los elementos del tipo penal. En este caso, la dogmática aplicable sería la del dominio de la acción. Coautoría. Cuando intervienen de forma conjunta varias personas con acuerdo común al hecho y que examinados de manera individual e independiente no realizaron el tipo penal. En este caso, la categoría dogmática sería la del dominio funcional del hecho. La autoría mediata, cuando se realiza el delito instrumentalizando a otra persona para su comisión, verbigracia, coacción, inducción en error o utilización de su calidad de inimputable. En este caso, la categoría dogmática sería la del dominio de la voluntad del ejecutor material. Y accesoria, cuando consistentemente en dos o más individuos producen el resultado típico sin acuerdo común al hecho, actuando de manera independiente y desconociendo la actuación de las otras personas. Ahora, por el lado de la participación, en sentido genérico se tiene que los partícipes son las personas que contribuyen a la realización de una conducta punible, y en concreto hay dos clases de partícipes en este caso del delito: el determinador, quien instiga o determina cometer la conducta punible, y el cómplice, como lo había dicho previamente, que en virtud de acuerdo previo contribuye o presta una ayuda posterior para la realización del delito, y esto está tipificado en el artículo 30 del Código Penal colombiano. Dispositivos amplificadores del tipo penal. Los dispositivos amplificadores del tipo penal pues son mecanismos o herramientas legales que crea el legislador para incluir una conducta atípica en un tipo penal, y algunos de estos dispositivos son la tentativa, dado en el artículo 27 del Código Penal colombiano, el concurso de personas en el delito, artículo 28 del Código Penal colombiano, el concurso de conductas punibles, artículo 31 del Código Penal colombiano, y la participación en el artículo 30 del Código Penal colombiano. Empecemos por la tentativa. ¿Qué es la tentativa? La tentativa es la iniciación de la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocos dirigidos a la consumación que no se logra por causas ajenas a la voluntad de la gente.
El concurso de personas en el delito, mientras tanto, se puede considerar como la intervención de dos o más personas en la realización de una conducta punible que puede ser de forma acordada, que podría considerarse coautoría, o sin acuerdo previo, que sería complicidad correspectiva. En el caso del concurso de conductas punibles, se tiene que la realización de varias acciones u omisiones que infringen varias disposiciones de la ley penal o varias veces de la misma disposición, y puede ser material, real, ideal o efectivo o aparente. En el caso de la participación, se puede considerar o se considera como la contribución a la realización de un hecho delictivo ajeno, que puede ser de forma directa, como lo enumeré y lo enuncié anteriormente, que es inducción, o indirecta, como complicidad o encubrimiento. En este caso, las dificultades de las figuras y las mías propias en el proceso de aprendizaje dependieron de varios factores, como el nivel de conocimiento previo, el grado de complejidad de los conceptos, la claridad de las explicaciones y los ejemplos, y la capacidad de análisis y síntesis. Y se atendieron algunas recomendaciones, como fue consultar fuentes confiables, comparar y contrastar diferentes teorías y criterios, y búsqueda y análisis de casos prácticos que aplicaran los dispositivos amplificadores de tipo penal a situaciones concretas. Llegados aquí, analizaremos los casos de Nazario, Gervasio y Clóbulo, planteados en la guía de actividades y que dispondremos a detallar a continuación. En el caso de Nazario, se enfrenta a una autoría directa que está contemplada en el Código Penal colombiano en el artículo 29, dado que Nazario, por sí mismo y valiéndose de una máscara y un revólver, llevó a cabo el hecho punible de quitarle la vida a su padre. Detallando el caso, la autoría estaría en cabeza de Nazario, quien sería considerado autor directo del delito de homicidio, ya que él mismo realiza la acción que lleva a la muerte a su padre, según el artículo 103 del Código Penal colombiano, tipificado como homicidio. Por el lado del eximente, no parece haber circunstancias eximentes en este caso, como legítima defensa, estado de necesidad o insanía, a menos que se proporcionen más detalles que así lo sugieran, pero en el caso no lo establece o no está planteado. Error de tipo. En este caso no parece haber error de tipo, ya que pues Nazario era consciente de sus acciones y las consecuencias de estas. Dolo. Por el lado del dolo, el hecho de que Nazario planeó y ejecutó el delito con el propósito de acceder a la fortuna de su padre sugiere la presencia de dolo o intención de cometer el delito. Culpa. En este caso el concepto de culpa no sería aplicable, dado que la acción fue realizada con dolo. Participación. Pues Nazario sería el único participante en este delito, a menos que se proporcionen más detalles que sugieran la implicación de otros. Pasemos al caso de Gervasio. En el caso de Gervasio se está en presencia de un delito en grado de tentativa previsto en el Código Penal colombiano en el artículo 27. La tentativa se configura cuando se inicia la ejecución del delito, pero este no se realiza por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. En este caso, la autoría sería en cabeza de Gervasio, quien sería considerado autor directo del delito de hurto en grado de tentativa, ya que él es quien está realizando la acción con la intención de sustraer la billetera, según los artículos 27, 29 y 239 del Código Penal colombiano. No se observa eximente y no hay detalles que sugieran la existencia de alguna circunstancia que lo exima. Error de tipo, pues en este caso no hay indicaciones de que Gervasio estuviera en error acerca de su acción o las consecuencias de la misma. Dolo, el hecho de que Gervasio se dispusiera a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer la billetera, pues sugiere la presencia de dolo. Culpa, frente a la culpa el concepto aquí no sería aplicable, dado que la acción fue realizada con dolo. La participación, según lo que establece el caso, pues Gervasio sería el único participante en este delito, en calidad de autor, a menos que se proporcione más detalles que sugieran la implicación de otros. En el caso de Clóbulo, se estaría frente a una tentativa inacabada de robo, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano en su artículo 30. El artículo en este caso se plantea que Clóbulo fue inmovilizado por el vigilante antes de que pudiera consumar el delito de robo, y analizando el caso a detalle podemos determinar que Clóbulo sería considerado el autor directo del delito de hurto en grado de tentativa, ya que es el quien intentaba pues sustraer el vehículo, y su conducta estaría tipificada en los artículos 29 y 239 del Código Penal colombiano.
no habría eximente, ya que los detalles que sugieren el caso pues no plantean la existencia de alguna circunstancia que lo exima. Error de tipo, pues aquí no hay indicaciones de que Clóbulo estuviera en error acerca de su acción o las consecuencias de la misma. Dolo, frente al dolo, el hecho de que Clóbulo pretendía sustraer el vehículo sugiere la presencia de dolo y no de culpa. Y en cuanto a la participación, pues según lo que plantea el caso, sería el único participante en este delito a menos que se proporcione más detalles que sugirieran la implicación de otros. Ahora, también podemos hablar de estos casos, el tema de error. El tema del error implica pues una percepción equivocada de la realidad. Por ejemplo, si Nazario hubiera confundido a su padre con un intruso debido a las condiciones de iluminación y lo hubiera disparado pensando que estaba defendiéndose, pues esto podría considerar un error de tipo. Pero según la información proporcionada no parece pues que haya un error presente en ninguno de los casos. Por el lado de la culpa, es la realización de una conducta prohibida por ley de forma negligente o imprudente. En el caso de Gervasio y Clóbulo, si hubieran intentado robar sin la intención de hacerlo, por ejemplo, si Gervasio pensaba que la cartera era suya o Clóbulo creía que el coche que intentaba robar era el suyo, podría hablarse de culpa. Sin embargo, pues dado que ambos tenían la intención de cometer los delitos, parece haber más indicaciones de dolo que de culpa. Por el lado de la preterintención, pues si se refiere a cuando en este caso la preterintención se refiere cuando se produce un resultado más grave de lo que se pretendía inicialmente. Un ejemplo podría ser si Nazario hubiera pretendido simplemente asustar a su padre disparando cerca de él, pero termina matándolo accidentalmente. En este caso el delito sería preterintencional porque el resultado, pues la muerte del padre es más grave que lo que Nazario pretendía originalmente, que era solamente asustarlo en un caso hipotético. Sin embargo, según la información proporcionada, parece que Nazario tenía la convicción e intención de matar a su padre, por lo que no había preterintención en este caso. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del material. Mil gracias por su atención.